El libro de Josué, capítulo 3. Josué se levantó de madrugada. No fue un despertar cualquiera, sino el inicio de un día que marcaría un antes y un después para todo el pueblo. Trasladó el campamento desde Sittim hasta la orilla del Jordán junto con todos los hijos de Israel. Allí se detuvieron. Frente a ellos corría el río, ancho, profundo y desbordado por las lluvias de la estación. Detrás quedaba el desierto, delante, la tierra prometida. Entre ambos, el Jordán, como una frontera viva que no podía cruzarse a la ligera. Durante 3 días permanecieron allí. No era una espera pasiva. El silencio del campamento estaba cargado de expectativa, de temor y de esperanza. Todos sabían que aquel cruce no sería como los anteriores. No había puentes ni embarcaciones. No había camino visible. Solo estaba el río y la palabra de Dios. Al tercer día, los oficiales recorrieron el campamento y dieron instrucciones precisas al pueblo. Les dijeron que cuando vieran el arca del pacto del Señor su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, debían ponerse en marcha y seguirla. Sin embargo, se estableció una distancia clara, nadie debía acercarse demasiado. El arca debía ir delante, visible, separada, marcando el camino. Esa distancia tenía un propósito. El pueblo no había pasado antes por ese camino. Necesitaban saber por dónde ir, y el arca, símbolo de la presencia de Dios, sería la guía. No sería la fuerza humana ni la iniciativa individual la que abriría el paso, sino Dios mismo conduciendo a su pueblo. Josué habló entonces directamente a los israelitas y les dio una orden solemne: debían santificarse, porque al día siguiente el Señor haría maravillas en medio de ellos. No se trataba solo de una preparación externa, sino de una disposición interior. El cruce del Jordán no sería un acto mecánico, sino un acontecimiento sagrado. Luego Josué se dirigió a los sacerdotes y les ordenó que tomaran el arca del pacto y pasaran delante del pueblo. Ellos obedecieron y avanzaron hacia la orilla del río. Cada paso que daban los sacerdotes estaba cargado de tensión. El Jordán seguía fluyendo con fuerza, desbordado, aparentemente impenetrable. Antes del cruce, el Señor habló a Josué y le dio una palabra destinada no solo a él, sino a todo el pueblo. Le dijo que aquel día comenzaría a engrandecerlo delante de Israel, para que supieran que así como había estado con Moisés, también estaría con él. El liderazgo de Josué no sería una imposición humana, sino una confirmación divina. Josué recibió también instrucciones precisas: debía decir a los sacerdotes que, cuando llegaran a la orilla del Jordán, se detuvieran dentro del río. No debían esperar a que el agua se retirara primero. Debían entrar confiando en la palabra dada. Entonces Josué reunió al pueblo y les habló con solemnidad. Les dijo que por ese acontecimiento sabrían que el Dios vivo estaba en medio de ellos, y que él expulsaría de delante de Israel a las naciones que habitaban la tierra. Señaló el arca del pacto como la evidencia de que el Señor de toda la tierra iba a pasar delante de ellos por el Jordán. Josué dio instrucciones claras: debían escoger 12 hombres, uno por cada tribu, aunque aún no explicó el motivo. Luego anunció lo que estaba a punto de suceder: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor tocaran las aguas del Jordán, las aguas que descendían se cortarían y se detendrían formando un montón. El momento llegó. El pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes avanzaron llevando el arca delante de todos. El río seguía creciendo por causa de la temporada de siega, y su corriente era fuerte. No había señales visibles de que algo fuera a cambiar. Pero en el instante preciso en que los pies de los sacerdotes tocaron el borde del agua, ocurrió lo impensable. Las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un solo montón, muy lejos, mientras que las aguas que descendían hacia el mar se agotaron por completo. El cauce quedó seco. El pueblo contempló el prodigio con asombro. El río, que momentos antes parecía un obstáculo infranqueable, se convirtió en un camino abierto. Los sacerdotes se mantuvieron firmes en medio del Jordán, sobre tierra seca, sosteniendo el arca del pacto, mientras todo Israel cruzaba delante de ellos. El cruce no fue apresurado ni caótico. Tribu tras tribu, familia tras familia, hombres, mujeres y niños pasaron al otro lado. Nadie quedó atrás. El pueblo cruzó completamente, y el Jordán permaneció detenido hasta que el último israelita alcanzó la otra orilla. El capítulo concluye con una imagen poderosa: los sacerdotes, inmóviles en el centro del cauce seco,
sosteniendo la presencia de Dios, mientras el pueblo pasa de una etapa de su historia a otra. El desierto queda definitivamente atrás. Israel está ahora en la tierra que le fue prometida. Reflexión. Josué capítulo 3 es un texto profundamente simbólico y espiritual. El cruce del Jordán no es solo un acto geográfico, sino una transición existencial. Marca el paso de la promesa esperada a la promesa vivida. El pueblo ya no está vagando, está avanzando hacia la herencia. Uno de los elementos centrales del capítulo es el orden divino. El arca va delante, no detrás. Dios no acompaña un camino ya decidido por el hombre, sino que él mismo lo abre. La distancia entre el pueblo y el arca recuerda que la presencia de Dios no puede ser manipulada ni reducida a un objeto común. Es cercana, pero también santa. La orden de santificarse revela que las maravillas de Dios no se experimentan desde la indiferencia. No se trata de merecimiento, sino de disposición. El pueblo debía estar preparado para reconocer que lo que iba a suceder no era fruto del azar ni de la habilidad humana. El momento clave del relato es cuando los sacerdotes entran en el agua antes de que el río se detenga. La fe precede al milagro. No se espera a que el camino esté completamente visible, se avanza confiando en la palabra recibida. Solo entonces el río se abre. El paralelismo con el Mar Rojo es evidente, pero aquí hay una diferencia significativa. El pueblo no huye de un enemigo, sino que avanza hacia su herencia. El milagro no es para escapar, sino para entrar. Dios no solo libera, también introduce en una vida nueva. Finalmente, Josué 3 nos recuerda que toda transición importante requiere confianza, obediencia y paciencia. Hay ríos que no se abren hasta que ponemos el pie en el agua. Hay promesas que no se activan hasta que damos el paso. Y en medio de todo, permanece una certeza: el Dios vivo sigue estando en medio de su pueblo, abriendo caminos donde antes solo había corrientes imposibles de cruzar. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.